Bendiciones, mis hermanos, agradecidos con Dios por esta hermosa oportunidad. Hoy Dios me da el privilegio de estar frente a ustedes para traerles la capacitación de maestros que me ha delegado el Departamento de Educación Cristiana. Así que Dios bendiga a cada uno de los que estamos aquí en esta plataforma, que sabemos que somos aquellas personas que Dios nos ha dado el privilegio, nos ha dado el Señor la bendición de poder ser los portadores de este evangelio, de poder llevar esta palabra a aquellos que la necesitan, no solamente de llevarla y dejarla ahí, sino también de formar nuevos líderes, de formar nuevos ministros, de formar nuevos ministerios e influenciar en el corazón de aquellas personas para que se parezcan a Cristo. Ese es nuestro trabajo. Y a Dios gracias por esa hermosa bendición. Así que les invito a que hagan una corta oración conmigo para que pongamos en las manos del Señor esta capacitación, que espero hacerla en el menor tiempo posible para que sea de provecho para ustedes y también sea una bendición para todos nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos infinitamente gracias por esta hermosa oportunidad. Queremos llegar al corazón de tus hijos como ya te hemos orado y nos hemos preparado para eso. Permíteme, Señor, poder exponer lo que me corresponde de manera sencilla, profunda, entendible para cada uno de nosotros, pero que también, sobre todo, Señor, esa responsabilidad espiritual es la parte, Señor, en la que más queremos enfatizar y profundizar, porque somos privilegiados de tener esta oportunidad de servirte y ver este ministerio, ver esta oportunidad y este privilegio, Señor, a la altura que tú quieres que cada uno de nosotros la veamos y la manejemos. Te pongo en tus manos este espacio. Pido que tu Espíritu Santo esté conmigo y esté con ellos también y nos ayude a que esta capacitación sea de mucha bendición para nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. Les decía que quiero compartir con ustedes esta capacitación que me ha delegado Educación Cristiana, y el tema es el maestro eficiente. Este es un material que también Educación Cristiana me enviaron. Este material es un poquito extenso, yo quise extraer lo más importante, pero también quise agregarles algunas cositas importantes que nos van a ayudar a mejorar todo lo que estamos haciendo, porque lo hemos estado haciendo muy bien, pero nos va a ayudar a mejorar en todo lo que estamos haciendo, y durante la capacitación ahí vamos a ir viendo esas cositas. Muy bien, ayúdenme entonces, por favor, porque Efesios habla de los 5 ministerios: pastores, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles. Nosotros tenemos claro ya que el ministerio de la enseñanza del maestro es un gran privilegio y es una bendición de Dios que tenemos. Es algo dado por Dios, y cuando tenemos la bendición de poder compartir la palabra de Dios, se nos hace un gran privilegio y hay que honrarlo de esa manera. Por eso es que espiritualmente lo tenemos claro. Yo quiero hablar un poquito el día de hoy acerca del maestro, un poquito más desde el punto de vista profesional, porque así es como tenemos que elevar esta posición que Dios nos ha dado, este ministerio que Dios nos ha dado. No solamente se trata de un ministerio como que la gente no le toma mucha la importancia, pero si usted y yo tenemos esta bendición, debemos darle la verdadera importancia y el verdadero nivel y altura que esto implica en nuestra vida y en la vida de la iglesia. ¿Qué es un maestro? Un maestro, fíjese que es tan bonito porque se dice que viene de una palabra de origen latino que es magister o magis, que lo que significa es más. Por eso es que nosotros conocemos el gremio de maestros en Costa Rica del Ministerio de Educación, que se le llama el Magisterio Nacional, porque la palabra se deriva de ese latín que es magis o magister, que significa más. En esta aplicación no tiene nada que ver con arrogancia, no tiene nada que ver con prepotencia, no tiene nada que ver con creerse más que los demás. Aquí lo que está diciendo es que, por lógica, si usted es un maestro, debe de tener más experiencia, más conocimiento, más esfuerzo, más impulso, más entusiasmo, más todo. Como maestro debe tenerlo más todo. Eso es lo que significa maestro, que viene del latín, repito, magister o magis, que significa más. Ok, pero también hablar de maestro se dice que es la persona que está habilitada
con los conocimientos y la capacidad necesaria para impartir enseñanzas. Escuche bien, está capacitada para impartir enseñanzas con contenido que es científico, matemático, histórico, técnico o lingüístico. Para nosotros, bíblico. Pero a esa altura tenemos que tener este ministerio de la educación en la iglesia. Entonces el maestro es la persona que está habilitada con todas estas cosas, con conocimiento, con la capacidad necesaria para impartir estas enseñanzas que tienen contenido científico. Todo esto está involucrado en la enseñanza de la iglesia, y esto también implica mucho esfuerzo, mucho compromiso, mucha dedicación, mucha disciplina de nosotros como maestro por buscar esto. En otras palabras, usted como maestro tiene que ser más, repito, no en el sentido de prepotencia, sino más habilitada, más en conocimiento, más disciplinada. Es la persona que debe tener un estándar más arriba del alumno al que usted le está enseñando. Y eso implica, repito, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucho todo. Así que si hablamos de maestro también, para verlo aquí, que quisiera que lo viera aquí, que también maestro no solamente es la persona que tiene mucho conocimiento, que tiene conocimiento científico, que es una persona que es muy literal, muy elocuente. No. Fíjese bien, también maestro nos referimos con el término, usted lo puede ver aquí, que incluso yo se lo subrayé, a quienes además de transmitir conocimientos técnicos, tienen un comportamiento ejemplar y un modo de vida conforme a la ética, tanto en lo que es humano como en lo profesional. ¿Qué significa esto? Lo que está diciendo es que el maestro no solamente es la persona que tiene mucho conocimiento en todas las áreas, sino que también es una persona que tiene un comportamiento ejemplar y tiene un modo de vida conforme a la ética. O sea, el maestro debe de vivir acorde a lo que dice, lo que habla y cómo actúa. O sea que no puede ser, por ejemplo, que nosotros nos paremos en el altar a enseñarle algo a los hermanos, a traer un estudio de la palabra de Dios, pero lo que decimos no concuerda con lo que actuamos y cómo nos comportamos. Entonces maestro no solamente es tener conocimiento, de esos hay muchos. Maestro también es ser ejemplar en nuestro comportamiento, en nuestro modo de vida, conforme a la ética que nosotros enseñamos. Y si eso tiene que ver una ética cristiana, debemos vivir conforme lo que nosotros enseñamos. Si ustedes lo ven, en las imágenes siempre he puesto la imagen de Jesús, porque ese es nuestro mayor ejemplo a seguir. El máximo maestro a seguir es Jesús. Y Jesús dijo lo siguiente. En Lucas capítulo 6, verso 40, Jesús expresó lo siguiente. Él dijo lo siguiente: el discípulo no es superior a su maestro. O sea que estamos hablando de que el maestro lo que significa es más. ¿Recuerdan? Lo dijimos, maestro significa más. Y entonces Jesús lo dijo en estas palabras: el discípulo no es superior a su maestro. Escuche bien: mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esto es tan importante, mis hermanos maestros, porque el fin de cada alumno que Dios pone, el fin de cada una de las personas que Dios pone para nosotros mostrarle a Dios, enseñarles a Jesús, es que de cierta medida ellos se parezcan a nosotros como maestros. O sea, ellos deben de seguir el ejemplo de Jesús, pero al final terminan, lo que Jesús dice es: el discípulo nunca va a ser superior a su maestro. Y si el discípulo considera y termina siendo bueno, dijo Jesús, lo que implica sería entonces que se parezca a su maestro. Noten bien la importancia que este ministerio tiene. Así que también aquí nos deja ver la importancia que tiene la disciplina, el conocimiento, el estudio, el enfocarnos, porque Jesús lo dijo claro: el discípulo no es superior a su maestro. Entonces no puede ser que un discípulo nuestro o una persona a la que nosotros le enseñamos tenga más conocimiento que su maestro. Y no me malinterprete, no implica que hay personas que están sentadas allá de las que nosotros no podamos aprender, no, sino que es que nuestro esfuerzo, nuestro enfoque como maestro debe ser siempre tener un conocimiento más profundo para poder impartir a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes. Así que lo tenemos claro: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado
tiene que ser como su maestro. Ahorita les explico esta parte que es bien importante. Como les dije, el tema de hoy es el maestro eficiente. Quiere decir que si hay un maestro eficiente, hay uno que no es. Muchas gracias por decirlo. No es eficiente. Vean por favor la foto o la figura que yo les puse ahí. En una clase siempre hay personas inteligentes. Cuando Dios le permite a usted impartir, y en la iglesia misma están todos ustedes que son inteligentes, y además de ustedes están todos los hermanos de la iglesia que son también muy inteligentes. Entonces, siempre Dios a cada uno de nosotros nos hizo bien inteligentes. Esos bombillos que están ahí implica es la inteligencia. Se nos encendió el bombillo. Quise usar ese refrán. Pero si ustedes lo notan, la imagen que quise ponerles ahí, porque el mensaje que quiero enviarles es que aunque en un salón de clases o aquí mismo en la iglesia siempre hay personas inteligentes, el bombillo del maestro tiene que ser siempre ese amarillo. El maestro tiene que ser siempre el amarillo. Eso implica que siempre tiene que sobresalir en su experiencia, en su conocimiento, en todo lo demás, porque el maestro, repito, magister es más. Tiene que sobresalir por la posición de su experiencia como maestro. Entonces, esa imagen nos dice mucho y por eso quise ponerla ahí. Porque todos son inteligentes, los alumnos, las personas que Dios nos pone, personas que van a aprender rapidito, pero siempre el maestro tiene que ser el bombillo amarillo, tiene que resaltar dentro de ese salón de clase. El maestro eficiente. Para conocer esto, tenemos que conocer la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es la capacidad de hacer las cosas bien y comprende un sistema de pasos e instrucciones con los que se pueden garantizar la calidad en el producto final de cualquier tarea que es asignada. Esa es la eficiencia. Y como estamos hablando del maestro eficiente, estamos hablando entonces de aquellos maestros que tienen la capacidad de hacer las cosas bien, que ellos se fijan en las instrucciones, que siempre están pendientes de los pasos que se les enseña, que siempre siguen las instrucciones, porque esas instrucciones, esos consejos que se le dan, les va a garantizar la calidad en el producto final de cualquier tarea que se les delegue. Eso es ser eficiente. Ser eficiente no es tener todos los conocimientos, porque como maestros seguimos aprendiendo todos los días. Entonces, la eficiencia tiene que ver con esa capacidad de siempre impulsarnos a hacer bien las cosas, de recibir esas instrucciones que se nos dan de las personas más experimentadas y ponerlas en práctica, esos pasos que nos dan para terminar la tarea muy bien. Eso es eficiencia, y por eso estamos hablando hoy del maestro eficiente. Entonces, el maestro eficiente hace dos cosas importantes. La primera es que se evalúa a sí mismo, y la segunda es que evalúa al alumno. Y aquí hay un tema muy interesante, que es el tema que muchas veces como maestros casi siempre enfocamos la evaluación en los alumnos. Por eso es que yo aquí quise poner que la evaluación del maestro tiene que ser siempre primero a sí mismo, porque casi siempre nosotros estamos enfocando nuestra evaluación, repito, en los alumnos. No aprende. Es más, quiero que vea esta imagen. Le repito, mira esa imagen, ¿verdad? Ahí usted puede ver a un maestro que se está esforzando, que está haciendo bien su trabajo, tiene a los niños trabajando. Y aunque nosotros no le damos clase a los niños, espero que usted entienda el mensaje, y también esto le puede servir a los maestros de niños. Pero el maestro siempre tiene tareas, está delegando, está trabajando. Mírelo ahí ese maestro. Pero usted ve a un niño que está enfocado en sus tareas, el maestro está con el otro ayudándole, pero hay uno que está como, qué pereza, qué aburrido. Bueno, ese alumno tiene algún problema que hay que averiguar qué es lo que está pasando, pero casi siempre nosotros como maestros lo que hacemos es enfocar nuestra evaluación en los alumnos. No aprende, es insoportable, este hermano no entiende, pastor, la iglesia no quiere aprender, pastor, estos hermanos se les dice y no. Entonces yo quiero que también nosotros nos evaluemos a nosotros mismos en primer lugar, y quiero que vea esta imagen. Mire, si usted como maestro está haciendo lo que está haciendo aquel maestro, donde está la evaluación del alumno, pues hay que evaluar al alumno.
Pero si la clase de nosotros, todos los alumnos están así, como esta imagen que usted ve ahí, entonces la evaluación más importante debe de ser no al alumno, tiene que ser a nosotros como maestro. Algo está pasando que estamos cayendo en que toda la clase y todos los alumnos no le estén prestando atención a lo que nosotros estamos enseñando. Y esto es un ministerio que tenemos que cuidar y debemos de tomarlo con la responsabilidad que esto así requiere. Entonces, dicho esto, comencemos primero con la evaluación del alumno en esta explicación, por un término de cómo yo quiero terminar mi capacitación esta preciosa tarde, pero no porque así debe ser el orden. El orden debe ser evaluarse a sí mismo con las evaluaciones que ahora vamos a hacer, pero en concepto de cómo yo quiero concluir esta capacitación, permítame evaluar primero al alumno. ¿Qué son aquellas cosas que como maestro yo debo evaluar de ese alumno? La primera es, ¿está poniendo atención ese alumno? La iglesia, a los que yo le estoy enseñando, ¿están poniendo atención a mi clase? ¿Está aprendiendo? O sea, refleja lo que yo le estoy enseñando como maestro. Con mis enseñanzas, ¿ese alumno es mejor que ayer? Mire que son preguntas que debe estar en la evaluación del alumno. ¿Cómo actúa, cómo piensa y cómo habla? ¿Dice algo de lo que yo le he enseñado a este alumno? A mí me hace mucha gracia porque cuando yo veo, por ejemplo, a los jóvenes nuestros relacionándose en el sector y cómo actúan, cómo hablan y cómo se comportan cuando hay algo que no está bien organizado, a mí me llena de cierta manera de satisfacción, porque nos dice que estamos aprendiendo algo en nuestra iglesia, y así es como nos estamos comportando, intentando hacer en todas las áreas que Dios nos permita lo mejor para el Señor. Entonces, estas evaluaciones que yo tengo que hacer para el alumno, ¿verdad? ¿Está actuando, está pensando, lo que habla o lo que dice tiene que ver con lo que yo le estoy enseñando? Note la importancia entonces, que esto no es solamente venir, impartir el estudio y me olvidé de todo. Esta es la responsabilidad que tenemos como maestros. Ahora, no se olvide, como lo expreso ahí, espero que usted lo esté viendo a través de la pantalla, que evaluar hasta qué grado es necesario, evaluar hasta qué grado ha aprendido el alumno a formular sus propios criterios, sus propios juicios, a modificar su conducta, es en verdad la verdadera prueba de la enseñanza. Eso es cumplir el propósito de mi enseñanza. Lo que implica es lo siguiente: que si el alumno se sigue comportando igual, que si la persona no está cambiando con mis enseñanzas, con lo que yo imparto, con lo que yo le enseño, con lo que yo le digo, pues entonces algo no está bien. Necesitamos ver si es el alumno, o más adelante vamos a ver si soy yo como maestro que tenemos que evaluar esto. Pero al final, evaluar hasta qué grado este alumno está aprendiendo a formular sus propios criterios, porque no es que tiene que decir lo mismo que yo, ni hablar lo mismo que yo, no, tiene que formar sus propios criterios, sus propios juicios, de manera que cuando los alumnos, los hermanos de la iglesia salgan de aquí de la iglesia y se enfrenten contra el mundo, ellos tengan la capacidad y el conocimiento de poder enfrentarse a cualquier teoría o a cualquier lobo rapaz que se quieran encontrar en la calle tratando de enseñarles una fábula que no es el evangelio de Jesucristo. Y esa responsabilidad es la que tenemos nosotros como maestros. Nuestros alumnos tienen que formar sus propios criterios. Aquí no podemos cometer el error de gente que piensa que nadie puede responder, ni decir que no, ni tener un criterio diferente. No, todos nuestros alumnos tendrán criterios diferentes, porque nuestra tarea como formadores es enseñarles a formar sus propios criterios, sus propios juicios, a modificar su conducta y a parecerse a Cristo. Esa es nuestra tarea. Ese es cumplir con el propósito. Entonces, pasemos un poquito a la evaluación a nosotros mismos como maestros, porque si esto que acabamos de decir no está funcionando, entonces además de evaluar al alumno, tenemos que evaluarnos nosotros como maestros. La evaluación para nosotros, asimismo, si toda nuestra clase está así y la gente no aprende, no cambia, no camina, entonces tenemos que preguntarnos: ¿he llegado al mensaje, o he llevado el mensaje como yo lo esperaba?
cuando yo vengo a dar un estudio, llega el mensaje como yo lo planifiqué, como yo lo esperaba, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué no llegó de la manera en la que yo lo planifiqué? Yo no sé si ustedes lo han notado, que muchas veces nosotros en casa pensamos maravillas para exponer en esa clase, pero ya cuando estamos ahí, se nos olvida todo. Incluso nos da nervio, nos da un montón de cosas, y esas son las cosas que tenemos que ir descubriendo, porque nosotros planificamos muchas veces una cosa, pero a veces a la práctica no la llevamos. Entonces, ¿ha llegado el mensaje como yo lo esperaba? Esa es una evaluación que yo tengo que hacer, ¿sí o no? Y tengo que preguntarme, ¿por qué sí? Ok, hice bien esto, hice bien lo otro, perfecto. Si es no, ok, esto no estuvo bien, esto debo mejorarlo. Entonces es como autoanalizarnos a nosotros. Lo siguiente que el maestro debe preguntarse: ¿he desarrollado mi clase de manera eficaz como lo planifiqué? ¿No se me quedó algo? ¿Qué fue lo que me pasó? Todo esto hay que pensarlo. ¿Hubo algún procedimiento o alguna actividad durante la clase que yo impartí? ¿Algunas palabras o actitudes que pudieron haber sido más eficaces y no lo fueron? Todo esto es importante. ¿Pude haber enriquecido más la clase con más conocimiento? El maestro, nosotros como maestros tenemos que evaluarnos en estos, mis hermanos, maestros. Tenemos que evaluarnos con esto. Estas preguntas deben ser importantes en la evaluación de nosotros. ¿Qué más debe haber en la evaluación de nosotros mismos? Debe haber preguntas como estas: ¿expliqué mi clase con claridad? Usted es consciente, yo soy consciente, cuando sabemos que lo hemos hecho con claridad y cuando sabemos que algo se nos quedó en el camino. ¿Soy ordenado y sistemático en mis exposiciones? O yo hago una cosa, hago un bosquejo, pero ya cuando lo estoy exponiendo me desordeno y me complico. ¿Soy ordenado en esto? Todas estas preguntas tienen que ser parte de evaluación del maestro a sí mismo. ¿Mantengo un ritmo de exposición correcto? Porque es que a veces nosotros comenzamos con ánimo la clase, pero terminamos, hermano, que usted sabe que... ¿verdad? Que Dios le bendiga, hermano. Y el maestro terminó casi como que no quería impartir la clase. Entonces, esto es bien importante, es mantener el ritmo de la exposición. ¿Expuse mi clase con dinamismo y con entusiasmo? Debe preguntarse esto el maestro. Porque es que hay maestros, si usted lo sabe, gracias a Dios aquí en la iglesia no hay, esos están en otros lados, ¿verdad? Pero usted ve maestros que usted dice: ay, Dios mío, ¿a quién le tocó la clase? Porque son tan aburridos, llegan con un ánimo como que si no quisieran estar ahí. Y lo primero que nosotros exponemos es el entusiasmo, cómo nosotros impartimos esa clase. Las otras preguntas que deben estar aquí es: ¿distribuí bien el tiempo entre los puntos del bosquejo según su dificultad? Porque a veces, y aquí yo les voy a dar algunas recomendaciones luego, donde ustedes se dan cuenta, y nos pasa a todos nosotros, porque este es un tema con el que yo lucho también, específicamente nos pasa que a veces, por no planificar bien el tiempo en nuestro sermón, le damos demasiado tiempo a la introducción, corremos en el desarrollo y muchas veces prácticamente no hacemos la aplicación, porque ya no nos dio el tiempo. O viceversa, al revés. A veces enfocamos más en un tiempo, más en otro, más aquí, más allá, y no nos da el tiempo de poder trabajarlo. Entonces es una pregunta que el maestro debe hacerse siempre en su evaluación personal. Yo distribuí bien el tiempo entre los puntos de mi bosquejo. Según la dificultad de cada punto, le di un poquito más a porque este se me complicaba un poquito más, pero es algo que yo planifico, y una vez que lo desarrollo tengo que evaluarme de si realmente yo lo hice bien. Demostré interés por el tema que impartí. Mire, ahí está también, usted lo puede leer ahí. Demostré interés por el tema que impartí, porque es que yo no puedo percibir, que yo me he encontrado incluso a veces con maestros que dicen: ah, hermano, me tocó este tema, no es el tema que a mí me gusta, pero me tocó a mí, yo lo voy a tener que dar. Maestro no puede hacer eso. Un maestro tiene que presentar siempre entusiasmo con el tema que va a impartir, por encima de si es su mejor área, si es el área en la que está más capacitado o no. Debe de impulsarse y dar lo mejor. Recuerde, porque el maestro es más
más entusiasmo, más capacidad, más alegría en impartir a sus alumnos, la intención de que puedan aprender. He clarificado la importancia del contenido de mi clase. Hoy di bien mi clase, la di con importancia. La importancia del contenido, del tema, de los propósitos, de los objetivos de mi clase. Yo lo expliqué bien. Después de dar mi clase, esta es la evaluación que yo tengo que hacer como maestro. ¿Conseguí mantener la atención durante mi clase? ¿O usted, la imagen que se hace es esta imagen después que usted terminó de impartir una clase? ¿O la imagen que nosotros nos hacemos de esa imagen es esta? Si eso está pasando, entonces necesitamos evaluarnos. ¿Conseguí mantener la atención durante mi clase? Ahora, esto es bien interesante. ¿Demostré hoy un buen dominio del estudio que yo impartí? Porque cuando usted se prepara, se nota. Cuando yo me preparo, se nota. Cuando nos preparamos más o menos, se nota. Y cuando no nos preparamos del todo, también se nota. Y nuestros alumnos, si recuerda la imagen, son bombillos también, son inteligentes. Lo que pasa es que el que tiene que sobresalir siempre es el amarillo, el maestro. Ellos no son tontos, nuestros alumnos, y nuestra iglesia no es tonta. Ya el tiempo en el que se le decía a la iglesia cualquier cosa, hermanos, pasó. A la gente antes les decía, esto es pecado, y se quedaba con que era pecado. Ahora no. Ahora sus alumnos le van a decir, pastor, ¿dónde dice? Maestro, hermano, ¿dónde dice eso? ¿Por qué usted dice que es pecado? ¿Cuál es su criterio para decir que es pecado? Y ellos formarán sus propios criterios. Al final esa es nuestra tarea como maestros. Y entonces, esa debe ser una pregunta de mi evaluación. ¿Demostré hoy un buen dominio del estudio que impartí? Claramente debe ser parte de nuestra evaluación. Como lo explico aquí, evaluarse a sí mismo tiene que ver con tomarse el tiempo, disciplinarse. Y entonces ese cuestionario como maestros, todas esas preguntas que acabamos de hacernos como maestros, debería ocupar nuestra aplicada atención después de concluir cada esfuerzo, y los resultados de esa evaluación utilizarlos en la planificación de nuestra próxima clase. O sea, yo me evalúo no para quedarme ahí, no, me evalúo porque me toca la próxima clase en 15 días o en un mes, y nosotros tenemos la bendición aquí incluso de tener meses de preparación. Pero entonces mi evaluación tiene que ser disciplinadamente aplicada para concluir con que todo eso que necesito mejorar tiene que aplicarse en la preparación de mi próxima clase. Entonces note bien, la preparación de la próxima clase del maestro comienza desde que termino de bajarme de exponer la última clase que me tocó. Y cuando recuerdan esto, hemos hablado mucho, es planificación. Porque si lo dejamos todo para el final, eso no es planificación, eso se llama improvisación. Y la improvisación generalmente no funciona en el área de la pedagogía o en el área de la enseñanza. Entonces la evaluación del maestro eficiente, el maestro que es eficiente, se evalúa a sí mismo. No espera que nadie más le esté diciendo. Si le aportan, a Dios gloria, no se molesta ni se enoja, las toma y las pone en práctica. Pero debería ser una autoevaluación propia. Entonces esa evaluación de un maestro que es eficiente incluye no solamente la que es propia, sino también la que es del alumno. Entonces las observaciones de los resultados de sus alumnos es importante en la próxima clase que yo voy a dar. Y entonces el maestro eficiente es el que hace esto, se evalúa a sí mismo. Entonces lo que no puede pasar es que yo termino de dar mi clase y como me toca en 3 meses más adelante o un mes más adelante, yo me olvido de todo. Es como, ay, qué dicha, ¿verdad? Salí de lo que me tocaba. No. Es mi responsabilidad como maestro, es cómo yo sigo dándole seguimiento, observando a mis alumnos de la clase que yo impartí, qué están aprendiendo, cómo se están comportando. ¿Usted lo ve? Es muy diferente que decir, ay, qué dicha, ya salí de la clase que me tocaba a mí, me toca en 6 meses y entonces me relajo. No, la preparación de mi próxima clase comienza desde que me estoy bajando de la última que estoy impartiendo. Entonces, la evaluación también de un maestro que es eficiente
que además que se evalúa, debe de ser continua. Tiene que ser una evaluación continua, porque el verdadero fin que se persigue en la evaluación es ayudar a los alumnos a lograr sus anhelos y sus objetivos. Ninguno de los que viene a la iglesia, habrá posiblemente alguno, pero la gran mayoría, hermanos, de los que vienen a la iglesia, vienen porque quieren escuchar palabra de Dios y quieren más conocimiento de Dios en sus vidas, porque quieren mejorar. Entonces esto es muy importante, porque el anhelo de ellos es llevarlos, nosotros como maestros, tenemos que llevarles a ese objetivo. ¿Y cuál debería ser el anhelo y el objetivo de todos, tanto del alumno como el maestro? Bueno, yo como maestro, enseñarles de Cristo, y ellos como alumnos, parecerse a Cristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Evaluarse a sí mismo, necesitamos aplicar lo siguiente: que la prueba final siempre debe buscarse en nosotros y en la vida de aquellos a quien nosotros enseñamos. Repito, esa evaluación es mi prueba final de que si lo que estoy haciendo como maestro está bien o no está tan bien. Esa es mi prueba final. Entonces mi prueba final sería lo siguiente: ¿soy yo un mejor maestro? ¿Voy a ser yo un mejor maestro en la próxima clase que me toca? Esa es la primera. La prueba final es esa. ¿Yo voy a mejorar como maestro? ¿Aprendí algo de esta clase que yo di para ser un mejor maestro en la próxima? La segunda evaluación que yo tengo que hacer entonces es la evaluación del alumno. Y el alumno sería: ¿han descubierto los tales la verdad en Cristo Jesús? ¿Les he explicado bien la tarea? ¿Les he explicado bien el tema? La segunda pregunta que se debe hacer es: ¿han logrado conocer a Jesús mis alumnos? Esta siguiente es muy importante y quiero que la vea. ¿Han aceptado al Señor Jesús como su Señor y su Salvador? Todo maestro tiene que llevar esto al fin, y esto lo estamos dejando de hacer como maestros. Poco lo estamos haciendo, y como que no le estamos dando énfasis a esto. Y quisiera invitarles, aconsejarles de que en cada clase que usted imparta, no se olvide que el llamado, la aplicación, el final de su mensaje es importantísimo, para que aquellos que vienen por primera vez a su clase reciban a Jesucristo, y los que ya han recibido a Cristo acepten el llamado, el objetivo al final que usted tuvo con esa clase. Entonces es bien importante que la aplicación sea convincente en nuestra clase. Se hayan ocupados en el servicio de la iglesia y en el prójimo. Estas son evaluaciones finales. Entonces, si mis alumnos están haciendo esto, mi trabajo como maestro está funcionando. Pero el primero que debe evaluarme, soy yo como maestro. Muy bien. ¿Se esfuerzan por imitar a Cristo en todos los aspectos de su vida? Eso es lo que usted tiene que pensar como maestro en sus alumnos. Mire usted el privilegio y la responsabilidad que tenemos, hermanos. Es hermoso. Esta tarea de ser maestro es linda, hermano. Mire, un maestro es una bendición de Dios. Usted es un privilegiado del cielo, porque usted influencia en los demás para que puedan conocer a Cristo. Entonces, al final, todo esto nos lleva a lo siguiente. Efesios 4:13, léalo aquí por favor conmigo. Biblia de las Américas dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el fin. Y por eso es que casi que en todas las imágenes he puesto a Jesús como maestro enseñando, porque ese es nuestro fin: parecernos a Jesús. Y todo maestro debe cumplir con este objetivo con sus alumnos. Ahora, permítame hablarles de lo siguiente. El problema de los maestros que no son eficientes, porque hoy estamos hablando de los maestros eficientes, que son los que se evalúan a sí mismos, evalúan al alumno y todo lo que estamos hablando. El maestro que no es eficiente se convierte en un maestro, pero dígalo usted, sí señor, se convierte en un hipócrita. Y el texto que hemos leído, donde Jesús dijo que el alumno nunca es más que su maestro, y que la perfección de ese alumno sería parecerse a su maestro, le voy a leer el contexto que está en Lucas capítulo 6, versos 37 y 42, porque ya estamos llegando a la conclusión de esta capacitación. Mire lo que dice Jesús: no juzguéis y no seréis juzgados,
No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y se os perdonará y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Escuche bien. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Note, porque le estoy leyendo el contexto de este texto. Porque el verso 41. Porque, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo podés decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. En este contexto, lo que Jesús está diciendo es lo siguiente. Jesús está atacando la hipocresía de aquellos maestros que no eran eficientes, que solamente ponían la mirada en evaluar a sus alumnos, pero no se evaluaban a sí mismos como maestros y se convertían en verdaderos hipócritas. En otras palabras, note bien lo que Jesús quiere decir, porque no puedo extenderme mucho por el tiempo, pero aquí Jesús lo que le está diciendo a ellos es lo siguiente. Bajo el texto o bajo el verso: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Jesús lo que le está diciendo es: ustedes hablan de ellos, pero ustedes son su maestro. Jesús lo que le está diciendo es: si ellos son así, es porque se parecen a ustedes, hipócritas que son sus maestros. ¿Usted ve? Entonces aquí surge un concepto diferente del que a veces tenemos sobre este texto bíblico. Aquí surge que la evaluación como maestro tiene que ver con que, según lo que es el maestro, es el alumno. Por eso es que usted no puede siempre señalar a sus alumnos en todo. No aprenden, pastor, ellos no hacen caso, la iglesia, no, pastor, ellos. No. Ellos están aprendiendo de su maestro y su maestro es usted. Su maestro soy yo. Entonces, lo que es el alumno refleja lo que es su maestro. Por eso es que la evaluación siempre tiene que ser más directa de nosotros como maestros, y no convertirnos en maestros que no son eficientes, porque al final un maestro que no es eficiente termina convirtiéndose en un hipócrita. Termina viendo la paja que está en el ojo del alumno, pero no se saca la viga que está en el ojo de él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Maestros eficientes como el apóstol Pablo. Y les digo una cosa, mire, es impresionante. De hecho, yo no sé si usted tenga el valor, a mí me cuesta tenerlo, pero Pablo como maestro es el ejemplo que nosotros debemos de seguir después de Cristo. Primera de Corintios 11:1, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, versión Reina Valera 1960, nótelo ahí: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Le pregunto, ¿se atreve a decirle a usted eso a sus alumnos? Note que Pablo aquí tiene bien clara cuál es su posición de pastor y maestro. En el caso de líder de jóvenes, en el caso de líder de damas, o en el caso de los maestros de adultos, de niños, tiene claro, en ese momento se convierte en un pequeño pastor y en un maestro. Tenemos nosotros la capacidad de decir, como dijo Pablo: ustedes imítenme a mí, porque yo soy parecido a Cristo. Este es el maestro que nosotros tenemos que imitar, no como el maestro que no es eficiente, que se convierte en un hipócrita. Y cuando vemos su vida, como no se evalúa a sí mismo, entonces tiene miedo incluso que hasta los alumnos lo conozcan a él como maestro. No. Pablo dijo: ustedes tienen que ser imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Qué valor de maestro. Lo tenía tan claro como claro tenemos que tenerlo nosotros. Al final, esta debería llegar a ser nuestra expresión como maestro, de saber que estamos dando lo mejor
para Dios, para la iglesia, para nuestros alumnos, y algún día llegar a tener la elocuencia, la capacidad, el conocimiento, la templanza, el empuje que tenía este maestro, este hombre de Dios, y llegar a tener la capacidad de decir: ustedes síganme a mí, así como yo sigo a Cristo. Maestros eficientes que al final se convierten en parecidos a Jesús. Y voy a terminar con lo último, porque usted podría decir: pastor, pero ¿y qué tal si yo soy bueno con lo que hago y este alumno no aprende? Tranquilo, que eso también pasa en esta tierra, en la iglesia y en todos lados. Note bien, Judas tenía al mejor pastor, tuvo al mejor líder, tuvo al mejor maestro, tuvo el mejor sabio, al mejor amigo lo tuvo Judas, y aún así Judas fracasó. Porque el problema no era Jesús. El problema no es el liderazgo. No importa a qué iglesia usted vaya, dice esa imagen, ni si su actitud cambia, si su carácter no es transformado, usted siempre será la misma persona. ¿Se encontrará alumnos como esos? Sí, hay de esos en la iglesia. Sí, hay de esos en la iglesia. Pero aquí el problema no fue el maestro. El problema no fue Jesús. Entonces, ese debería llegar a ser nuestro objetivo. Si al final en nuestra clase exista un Judas, que no sea un asunto del maestro, que sea un asunto ya espiritual de esa persona, y que al final esa persona encontrará sus propias consecuencias de no poner atención, como lo dice Proverbio, a la sabiduría y al conocimiento. Así que si de repente nos encontramos a alguien que tampoco quiere aprender, no se culpe por eso. Si usted como maestro ha sido eficiente y ha hecho todo lo mejor posible para darle a Dios y a la iglesia lo mejor, y aún así hay algún Judas, tranquilo, no se preocupe. Eso no es un asunto suyo, eso será ya una responsabilidad de esa persona. Oramos a Dios y espero que esta capacitación haya podido ser de bendición. Espero haya podido redimir el tiempo por los medios que tenemos, y que usted haya aprendido algo en esta preciosa tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de ellos. Te pido que los bendigas, que los guardes, que los cubras, y que cada día les des más conocimiento, más sabiduría de tu palabra y más entusiasmo para hacer lo que hacemos. Que cada día más tu Espíritu Santo nos revele la importancia que tiene este ministerio tan preciado y tan hermoso, que es el de ser maestros. Señor, bendice a cada uno de los que hoy han podido ver esta capacitación y aprender de esta capacitación, y te doy gracias por este hermoso privilegio que se me ha delegado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítame terminar entonces en esta preciosa tarde esta capacitación dándole algunas recomendaciones para poder mejorar. Algunos tips serían, y algunas recomendaciones de algunas cositas que me he encontrado durante hemos estado impartiendo nuestras clases. Lo primero es que le quiero recomendar es simplificar su bosquejo. Para eso es necesario que usted lo prepare bien y tenga dominio del tema. Simplifique su bosquejo, ¿verdad? Ponga puntos importantes que usted sepa después de estudiar muy bien el tema, después de aprenderse muy bien el tema. Tenemos suficiente tiempo para la preparación, y entonces yo simplifico mi bosquejo haciendo los aportes y las notas importantes, que son aquellas que no se me van a olvidar. Para eso, repito, necesito preparación y tener dominio de ese tema, porque lo que hemos visto es que muchas veces nos hemos enfocado tanto en el bosquejo que cuando por alguna razón se nos pierde la idea, o se nos extravía la hoja, o se nos cambia la hoja, como que nos quedamos ahí en shock, ¿verdad? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Viendo qué sigue. Entonces, si usted simplifica su bosquejo, eso le va a ayudar muchísimo a no quedarse como en stand-by, cuando, ¿verdad?, mi bosquejo o mi hoja se me pueda cambiar. Lo siguiente es que una vez que usted traiga preparado su bosquejo ya simplificado, hágalo con seguridad. No tenga miedo ni tenga temor el dedicar un momento para agarrar esa hoja que se le extravió, buscarla y ponerla ahí, pero con seguridad. Que no se le vea esa indecisión en el momento de estar al frente, como: ay, Dios mío, se me perdió, ¿y ahora qué sigue? Y eso se nota. Entonces tenemos que, después de simplificar el bosquejo, con seguridad, si hay algo que tenemos que hacer, pongo mi Biblia, pongo mis temas, pongo mi cosita, y con seguridad yo voy a ver la parte que me corresponde ver.
sin miedo, sin nervios, sin temor, porque el hecho de llevar su bosquejo, eso indica que usted se prepara muy bien y que necesita también su tiempo para desarrollar su clase. Entonces esto es bien importante. Ahora, lo siguiente, si ustedes lo ven aquí, yo les traje un ejemplo, que son tics, les estoy dando tics para que les ayude. Lo siguiente es, por ejemplo, he visto que nos ha pasado cuando traemos el bosquejo, yo les traje un ejemplo aquí, ¿verdad? De que lo traemos engrapado, por un asunto de espacio y por un asunto también de comodidad. Esto, lo que nos ha pasado es lo siguiente, como tenemos el micrófono aquí y a veces tenemos la Biblia, incluso hasta golpeamos la mesa, ¿verdad? Y entonces hacemos esto y nos detenemos para ver a dónde sigue lo otro, y ve, todo esto nos permite que a veces como que perdamos un poquito de vista la próxima línea o el próximo punto que seguía, y eso como que nos distrae un poquito de la observación del estudio que yo estoy dando. Entonces, en vez de hacer esto, que a veces hasta se nos complica, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, para tener que estar cambiando, yo les traje un tip, les va a servir porque he visto que a algunos les ha pasado. Entonces, a veces incluso tenemos que hacer esto, y como tenemos el micrófono en la mano, ¿verdad? Esto se ve mejor, por ejemplo, si nosotros lo hacemos de esta manera. Mire que le estoy diciendo cositas sencillas porque lo hemos hecho muy bien. Entonces, si yo traigo mi bosquejo y cuando ya vaya a impartir mi bosquejo, no le pongo grapa. Lo que hago es que no lo engrapo. Y entonces, ¿qué hace? Cuando yo voy a cambiar mi hojita para pasar el tema, entonces lo que yo hago es esto, mire, simple. ¿Lo ve? Nada más lo corro para acá y sigo en la otra sin problema. Termino de esta otra hojita, lo corro para acá y termino mi punto sin ningún problema. Me corro otra hojita y al final, si necesito hacer esto, lo meto, lo pongo aquí y mire qué bonito se ve. No me interrumpí, fácilmente pude ver dónde sigue mi otro punto y pude desarrollar mi clase sin ningún problema. ¿Ves que son unos tips sencillitos que les van a servir? Entonces, lo siguiente que quiero recomendarle, que también nos ha pasado, es estar pendiente del tiempo de mi exposición. Esto es algo con lo que yo también lucho. Créanme que este es uno de los puntos con los que yo más lucho. Estar pendiente del tiempo de mi exposición. Entonces desde la planificación es considerar el tiempo, ¿verdad?, que me toca. Por ejemplo, si yo ya sé que mi bosquejo tiene 3 partes, que es la introducción, desarrollo y desenlace, y tengo 45 minutos para desarrollar mi tema, entonces yo ya sé que cada uno de esos puntos, si divido 45 entre 3, me da 15. Yo ya sé entonces, desde que planifico, que tengo que dedicar 15 minutos de introducción en todo lo que tiene que ver con la introducción, 15 minutos en el desarrollo y 15 minutos en la aplicación. Esos 15 minutos, por ejemplo, que a mí me tocan de la introducción, yo puedo dedicar 5 minutos para presentar el tema y los objetivos. Puedo tener 5 minutos para el texto de meditación, el texto para meditar, le doy otros 5 minutos y le doy otros 5 minutos para la transición y caer a mi desarrollo del tema. Entonces me llevé 15 minutos, pero yo también ya lo tengo planificado. Entonces eso me evita que yo me pase del tiempo en algunos puntos importantes y que después al final nos pase como nos ha estado pasando en algunos momentos, que no nos da el tiempo necesario para hacer la aplicación, porque cuando notamos ya el tiempo se nos acabó, alguien nos hizo seña que ya el tiempo se nos acabó y perdimos el tiempo. Entonces, por ejemplo, en el desenlace, como yo tengo 15 minutos para el desenlace, puedo ocupar 5 minutos para la aplicación, 5 minutos para el llamado y 5 minutos para la oración, y yo hago el cierre de mi estudio perfecto. Entonces 15 minutos en introducción. La introducción la divido en 3 partes que son importantes de la introducción. 5 y 5 son 15 para el desarrollo y 15 en el final, que sería aplicar, el llamado y la oración. Nunca se debe dejar de hacer esto en la aplicación, porque repito, es importante que en el llamado yo veo resultados también de mi clase. Entonces, y al final, que esto es lo último que quiero motivarles a hacer, es el llamado. Nunca se debe de dejar de hacer un llamado. No solamente para las personas que no conocen a Cristo, que tal vez estén de visita en la iglesia ese día, sino es para traer a la persona a Cristo conforme el tema y el estudio que yo estoy llevando. Entonces eso es algo que nos ha pasado, incluyéndome a mí. Se lo repito, que considero que después de hacer alguna evaluación pudimos haber hecho mejor la aplicación, mejor el llamado.
pero he considerado en algunos momentos que el tiempo, ¿verdad?, me ha tomado y lo he hecho, pero no como yo quisiera, que lo encuentro después de la evaluación que hacemos. Estas 3 cosas importantes quería aconsejarles, porque lo estamos haciendo muy bien. Así que Dios me les bendiga mucho. Espero que estos tips que les he enseñado les sirvan muchísimo. Gracias a la Educación Cristiana por darme la oportunidad de impartirles esta capacitación. Que Dios me los bendiga a todos y que esperamos hayan aprendido y hayan disfrutado este tiempo en la presencia del Señor conmigo, aprendiendo de su palabra para hacer mejor las cosas. Que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Un abrazo para todos.